El sistema japonés para romper cualquier mal hábito, el método del 1% que lo cambia todo. Así comienza una verdad incómoda que casi nadie quiere reconocer. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando cambiar sin lograrlo, luchando contra los mismos patrones que los persiguen año tras año. Se prometen dejar el azúcar, dejar la procrastinación, dejar los atracones nocturnos, dejar el alcohol de fin de semana. Pero cada intento termina igual, un comienzo lleno de motivación y un final lleno de frustración. No porque sean débiles, sino porque han sido educados para creer que el cambio real tiene que sentirse como una revolución interna, como un giro dramático, como un sacrificio extremo. Y lo extremo, tarde o temprano, siempre se rompe. Pero el mundo occidental ha convertido la transformación personal en una carrera desesperada hacia lo imposible, dietas que cortan la mitad de lo que comes, rutinas que te exigen comportarte como atleta profesional, listas interminables de hábitos que nadie podría sostener cuando la vida se vuelve pesada. Porque la vida siempre se vuelve pesada. Y es precisamente allí donde todo se desploma. No falla la disciplina, falla el sistema. Pero lo que casi nadie sabe es que existe otra forma, una forma tan sencilla y tan poderosa que parece ridícula al principio. No viene de la fuerza bruta, ni de la motivación, ni de la culpa. Viene de pequeñas filosofías japonesas que han guiado generaciones completas hacia una vida más equilibrada, más consciente y más sostenible. Filosofías como Kaizen, que enseña a mejorar un 1% cada día. Ikigai, que conecta cada acción con un propósito profundo. Harachibu, que enseña a comer solo hasta estar al 80% lleno. Wabi-sabi, que nos recuerda que la imperfección es parte de la belleza. Y Ganbaru, la determinación silenciosa de continuar incluso cuando todo se siente cuesta arriba. Estas ideas no prometen resultados inmediatos, prometen algo más valioso, resultados duraderos. Y la historia que estás a punto de escuchar es la prueba viviente de que un cambio diminuto, casi invisible, puede transformar una vida entera cuando se repite día tras día. Esta es la historia de Christopher, un hombre que llegó al borde del colapso físico y emocional y que logró reconstruirse no con fuerza, no con dietas mágicas, sino con pasos tan pequeños que cualquier persona podría imitarlos. Christopher tenía 40 años y trabajaba desde hacía más de una década en un almacén de logística. Su trabajo consistía en recibir mercancía, organizar palets y mover cajas más pesadas de lo que su cuerpo podía soportar. Cada jornada terminaba con sus rodillas ardiendo, su espalda pidiendo misericordia y su respiración demasiado corta para alguien de su edad. Pesaba 142 kilos, lo sabía, pero evitaba mirarse en el espejo. Había llegado a ese punto donde uno se acostumbra al propio deterioro, donde la incomodidad se vuelve rutina, donde uno deja de esperar algo mejor. Sin embargo, lo que más lo golpeaba no era el cansancio físico, sino algo mucho más profundo, la distancia silenciosa que crecía entre él y su familia. Su esposa lo veía con preocupación, pero ya no sabía cómo hablarle sin que él se sintiera atacado. Y su hija de 7 años, la luz de su vida, había dejado de pedirle que jugara en el parque. No porque no quisiera estar con él, sino porque sabía que su papá no podía seguirle el ritmo. Esa comprensión adulta en un rostro tan pequeño lo rompía por dentro. Cada mañana, cuando se preparaba para ir al trabajo, se sentía atrapado dentro de un cuerpo que no le pertenecía. Sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba atarse los zapatos. Tenía que sentarse para hacerlo. A veces, incluso controlar su respiración para no marearse. Cada gesto era un recordatorio brutal de cómo se había dejado caer, de cómo había perdido el control sin darse cuenta, y así llegó el día que cambió su vida. Fue un sábado por la tarde en el jardín de su casa. Su hija estaba jugando con una pelota, como por reflejo, la pelota rodó hacia él. Quiso mostrarle que todavía podía ser un padre activo,
que aún quedaba algo de energía en él. Se agachó para recogerla, un movimiento simple que debería haber sido insignificante. Pero al inclinarse, su estómago comprimió sus pulmones, su rostro se puso rojo y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su cuerpo protestó como si estuviera levantando un peso imposible. Pero lo peor vino después, no pudo ponerse de pie. Tuvo que apoyar su mano en el césped, luego en el suelo, y hacer un movimiento torpe para levantarse. Su hija lo miraba con ojos redondos, sin entender bien qué estaba ocurriendo, pero sabiendo que algo no estaba bien. Christopher sintió la vergüenza como una corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. Humillación, miedo, culpa. Una mezcla amarga que lo dejó temblando incluso después de recuperarse. Esa noche, cuando todos dormían, se quedó sentado en el borde de la cama, respirando con dificultad y pensando en sus últimas semanas, en sus últimos años. Dio cuenta de que su vida se estaba achicando. Cada año tenía menos posibilidades, menos energía, menos presencia. Era como si su mundo se estuviera cerrando lentamente alrededor de él. Y no quería eso. No quería desaparecer mientras seguía vivo. Ver casi sin pensarlo, tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo del trabajo, alguien que hacía años había logrado perder mucho peso y que ahora se veía más joven que antes. Su amigo respondió con voz cansada, pero cuando escuchó la historia de Christopher, guardó silencio. Luego le dijo algo que él no esperaba: necesitas ver a alguien, no a un entrenador, no a un nutricionista, a un doctor japonés que me salvó la vida. Ver Christopher dudó. Le parecía extraño. ¿Qué clase de doctor iba a ayudarlo sin pastillas, sin dietas, sin operaciones? Pero su amigo insistió. Le prometió que no perdería nada con intentarlo. Le envió un número y una dirección. El consultorio quedaba en un barrio tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, pero al día siguiente, Christopher manejó hasta el lugar. Era una pequeña clínica con un jardín lleno de bambú y una entrada sencilla. No parecía una clínica moderna, pero tampoco se veía pobre. Era distinta, como un espacio donde el tiempo transcurría más despacio, como un lugar donde uno iba a sanar desde adentro, no a reparar un síntoma rápido. El doctor Yamamoto era un hombre de unos 60 y tantos años, delgado, con una mirada serena que parecía atravesar las capas de estrés de quien se sentía frente a él. No hablaba más de lo necesario, pero tampoco transmitía frialdad. Al contrario, había en él una calidez silenciosa que hacía que uno quisiera contarle todo. Christopher le explicó su situación, aunque con Diffic. Ultad le dijo que estaba cansado, que respiraba mal, que sentía que estaba fallando como padre, que había intentado dietas extremas, planes intensos de ejercicio, ayunos absurdos, y que siempre fracasaba. Mientras hablaba, esperaba escuchar un sermón, una lista de reglas, una rutina imposible. Pero el doctor solo lo miró, asintió lentamente y le dijo que entendía el dolor de sentirse atrapado en un cuerpo que no sigue la vida que uno quiere vivir. Luego, sin drama y sin recetas complicadas, tomó una pequeña libreta, arrancó una hoja, escribió 3 palabras y se la entregó. Christopher la leyó. Decía: un vaso de agua. Abrió los ojos, confundido. Yamamoto añadió: cada mañana, durante 2 semanas. Christopher sintió que era una broma. Un vaso de agua. Eso iba a cambiar su vida. ¿Cómo podía ser tan simple? Pero el doctor insistió. Le explicó que no se trataba de adelgazar, no se trataba de perder peso, no se trataba de cambiar su alimentación aún. El primer paso era demostrar que podía mantener una sola promesa pequeña, tan pequeña que sería casi imposible fallar. Le dijo: la gente fracasa porque intenta cambiar el mundo entero en un solo día. Pero si ni siquiera somos capaces de mantener un gesto diminuto, ¿cómo vamos a mantener una revolución? El cambio no empieza en el cuerpo, empieza en la identidad. Christopher salió del consultorio con la sensación de haber recibido algo extraño. No sabía si era una oportunidad o una tontería. Pero estaba desesperado, así que lo intentó.
pero al día siguiente se levantó temprano. Caminó hasta la cocina, tomó un vaso, lo llenó de agua y lo bebió. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que había cumplido algo. Era absurdo pensar que hoy un gesto tan pequeño podía significar algo, pero lo hizo ver y lo repitió al día siguiente, y al siguiente, y el siguiente, sin fallar. Pero lo que más le sorprendió fue que, después de la primera semana, notó que su mente empezó a tratar ese vaso de agua como un pequeño ritual, un recordatorio de que aún podía controlar al menos una cosa en su vida, una prueba silenciosa de que no estaba roto, que podía ser constante, que no era tan débil como él mismo se había convencido. Al final de las 2 semanas, volvió al consultorio. Yamamoto lo recibió con una sonrisa leve, como si ya supiera la respuesta. Christopher le dijo que había cumplido, todos los días, sin fallar, y el doctor le respondió: entonces estás listo para el verdadero cambio. Lo que vino después fue la introducción a un concepto que iba a transformar todo Kaizen. La mejora constante y pequeña, casi invisible, repetida cada día. No la revolución, no el sacrificio extremo, solo un paso, luego otro, y así hasta reconstruir la vida sin romperse en el intento. Pero Christopher no sabía que estos pasos pequeños iban a llevarlo por un camino donde descubriría algo mucho más grande que perder peso. Iba a descubrir su propósito, su ikigai. Iba a redescubrir a su familia, iba a aprender a fallar sin destruirse, iba a convertirse en un hombre que avanzaba 1 milímetro a la vez, pero sin detenerse jamás. Y así comenzaba un viaje que cambiaría para siempre la forma en que veía su cuerpo, su mente, su tiempo y su vida entera. Cuando Christopher salió por segunda vez del consultorio del Dr. Yamamoto, llevaba en la mente una mezcla de incredulidad y esperanza. No había recibido un plan complicado ni una rutina estricta, solo una frase que se quedaba dando vueltas en su cabeza como un eco persistente: mejora constante, un paso tan pequeño que parezca insignificante, pero lo bastante real como para no poder ignorarlo. Durante días, esa idea se convirtió en una especie de mantra silencioso que lo acompañaba en cada pausa del trabajo, en cada rato perdido frente al televisor, en cada momento donde antes solo había resignación. El doctor le había propuesto un nuevo microhábito: no cambiar su alimentación, no seguir una dieta exacta, simplemente servirse la mitad de lo que usualmente se ponía en el plato, comer despacio, y si seguía con hambre, esperar 20 minutos antes de repetir. Christopher frunció el seno cuando escuchó esa instrucción. Era demasiado simple, demasiado obvio, pero recordaba cómo había juzgado el vaso de agua y aún así lo había cumplido. Tal vez, pensó, la simplicidad era parte del método, no un error del médico. Su primera comida bajo esta regla llegó esa misma noche. Su esposa había preparado pasta con pollo y crema, uno de sus platos favoritos y también uno de los que más lo hacía caer en excesos. Normalmente llenaba el plato hasta el borde, comía deprisa, repetía sin pensarlo y terminaba con una pesadez que arrastraba por horas. Pero esa vez, respiró hondo, tomó el cucharón y sirvió la mitad. Su esposa lo miró sin decir nada, pero él percibió la sorpresa en su rostro. Su hija también lo observaba, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Y aunque nadie lo mencionó, todos lo sintieron. Christopher masticó más lento. Sintió el sabor de la comida de una forma extraña, como si no la hubiera saboreado de verdad en años. Su cerebro le gritaba que se sirviera más, que no se quedara corto, que había tenido un día largo y se lo merecía. Pero él recordó la voz calmada del doctor: esperar, pausar, dejar que el cuerpo hablara antes que el impulso. Así que dejó los cubiertos a un lado y respiró. Pasaron 10 minutos, luego 15, y para su sorpresa ya no quería repetir, no porque estuviera lleno, sino porque sentía algo diferente: control. La sensación, por pequeña que fuese, lo emocionó.
Era como si por primera vez en mucho tiempo hubiera puesto un límite que él mismo podía respetar sin sufrir. Terminó la cena con una mezcla de alivio y extrañeza, como si estuviera probando una vida que todavía no sabía si podía sostener. Al día siguiente, repitió, y el siguiente, y el siguiente. Y así, mientras los vasos de agua de la mañana se mantenían firmes, la idea de comer la mitad de lo habitual empezó a sentirse natural. A veces falaba, a veces el hambre emocional ganaba, a veces se servía un poco de más. Pero incluso esos deslices tenían algo diferente, ya no se convertían en una espiral de culpa. Eran solo eso, un desliz. Algo que corregía en la siguiente comida, y eso le resultaba completamente nuevo. Una mañana, 3 semanas después de haber iniciado su viaje, notó algo que lo tomó por sorpresa. Sus rodillas dolían menos. No mucho, pero lo suficiente como para que lo sintiera al levantarse. Su respiración también parecía más profunda, y aunque apenas se veía en el espejo, juraría que su cara se veía un poco menos hinchada. Pero más que eso, lo que realmente lo impactó fue otra cosa. Su hija volvió a pedirle que caminara con ella hasta la parada del bus escolar. Él siempre había dicho que no porque se cansaba demasiado, pero esa man. Ana, sin pensarlo, dijo que si ver la caminata no era larga, apenas unos minutos. Pero para él fue una prueba emocional enorme. Temía quedarse sin aire, temía tener que detenerse, temía avergonzarse frente a su hija. Sin embargo, lo logró. Caminó despacio, pero sin detenerse. Escuchó las risas de su hija, sus historias sobre la escuela, la emoción con la que le hablaba de sus dibujos y de su maestra. Pequeños detalles que había empezado a perderse sin darse cuenta. Cuando regresó a casa, sintió algo que no esperaba, nostalgia anticipada. Quería repetir esa caminata todos los días. Quería que esa conexión volviera a existir. Y sin buscarlo, esa emoción se convirtió en el combustible perfecto para el siguiente paso que Yamamoto tenía preparado. En la siguiente consulta, el doctor escuchó pacientemente a Christopher contar cómo había seguido el plan. Y cuando mencionó la caminata con su hija, Yamamoto sonrió como si hubiera estado esperando ese detalle. Entonces le dio su tercer microhábito, caminar cada día solo hasta el buzón de su calle. Ni un paso más, ni un minuto más. Solo hasta el buzón, pero Christopher sintió que era ridículo. Un hombre de 40 años, caminando apenas unos metros, ¿de qué servía eso? Pero Yamamoto se anticipó a su duda. Le dijo que el objetivo no era crear un atleta, sino reconstruir la identidad de alguien que se mueve, de alguien que no huye del esfuerzo físico, de alguien que le demuestra a su mente que puede hacer algo pequeño cada día hasta que ese pequeño gesto se convierta en una parte de su vida, así empezó. Al principio caminaba hasta el buzón arrastrando los pies, respirando pesado, sintiendo cómo su camiseta se le pegaba a la espalda. A veces, tenía que detenerse unos segundos antes de regresar, pero lo hacía, todos los días. Incluso esos días donde la lluvia empapaba la calle y él dudaba si salir o no, se recordaba que era solo un trayecto corto, solo un pequeño compromiso que podía cumplir incluso en los días malos. Lo que jamás habría imaginado ocurrió 2 semanas después. Su hija comenzó a acompañarlo. No por obligación ni por preocupación, sino porque quería pasar tiempo con él. Era como si ese pequeño recorrido se hubiera convertido en un ritual compartido, un espacio donde podían hablar de cosas simples, donde él podía escucharlas sin distracciones, sin cansancio extremo, sin la mente saturada por la culpa o la frustración. Y así, paso a paso, metro a metro, Christopher fue construyendo algo más que resistencia física. Estaba reconstruyendo su relación con su familia, su confianza en sí mismo, su capacidad de sostener pequeñas promesas, y aunque todavía pesaba más de 130 kilos, se sentía diferente. No era el cuerpo lo que estaba cambiando primero, sino su identidad.
Empezaba a verse como alguien que cumplía, como alguien capaz de transformar su vida, aunque fuera lentamente. Pero la vida real no detiene sus desafíos solo porque alguien está intentando mejorar. Y lo entendió de la manera más dura cuando llegó la época más peligrosa del año para alguien que lucha con los hábitos, las fiestas. Celebraciones familiares, mesas repletas de comida, tías insistiendo en servir más, amigos pidiendo brindar una vez más, reuniones donde la comida y el afecto parecían ser lo mismo. Christopher intentó mantenerse firme, pero la presión emocional era fuerte y la costumbre era aún más fuerte. Una noche, después de una cena abundante, se encontró devorando dulces casi sin darse cuenta, como un acto reflejo, como un movimiento automático que no podía detener. Cuando terminó, se sintió igual que años atrás, culpable, derrotado, avergonzado, como si hubiera traicionado todo lo que había logrado. Su mente comenzó a empujarle las mismas frases de siempre: ya fallaste, no sirves para esto, nunca vas a cambiar. Palabras que había escuchado tantas veces que casi parecían verdades absolutas. Al día siguiente, en vez de visitar a Yamamoto con orgullo por sus avances, lo hizo con la cabeza baja. Le contó lo ocurrido, esperando una reprimenda, un sermón, una decepción. Pero el doctor lo escuchó sin juzgar, y cuando Christopher terminó, Yamamoto le habló de un concepto que él jamás había escuchado, pero que estaba a punto de convertirse en una de las mayores herramientas de su vida: wabi-sabi. Le explicó que wabi-sabi era la aceptación profunda de la imperfección, la comprensión de que la belleza está en lo incompleto, en lo roto, en lo que sigue de pie a pesar de todo. Le dijo que un mal día no borra un mes de constancia, del mismo modo en que una grieta no destruye la belleza de una vasija japonesa, sino que la convierte en algo único. Y entonces añadió algo que Christopher nunca olvidaría: el progreso existe incluso cuando cae. Lo importante no es no caer. Lo importante es volver. Pero ese día, por primera vez en su vida, Christopher aprendió a fallar sin rendirse. Aprendió que no tenía que empezar desde cero cada vez que cometía un error. Aprendió que su historia no terminaba en los tropiezos, sino en los regresos, y que la fuerza más valiosa no era la perfección, sino la perseverancia silenciosa que los japoneses llamaban gambaru, seguir adelante incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando duele, incluso cuando la motivación se ha ido. A partir de ese momento, algo dentro de Christopher cambió de una forma radical. Cada vez que tropezaba, cada vez que comía de más, cada vez que la rutina lo vencía por un día, recordaba que su valor no estaba en la perfección, sino en volver. Y volvía una y otra vez, y cada regreso era más rápido que el anterior y cada caída era menos profunda, como si poco a poco su identidad se estuviera alineando con un nuevo tipo de vida. Y en ese proceso, algo más comenzaba a despertar dentro de él: un propósito. Algo más profundo que perder peso. Algo más grande que caminar o beber agua. Una razón que lo conectaba con su familia, con su futuro y con él mismo. Una razón que estaba a punto de revelarse y que transformaría para siempre su forma de vivir. Con el paso de los meses, Christopher comenzó a notar que ya no pensaba en los microhábitos como simples tareas, sino como anclas que lo mantenían estable incluso cuando la vida intentaba arrastrarlo hacia atrás. Lo que antes le parecía ridículo: un vaso de agua, media porción de comida, caminar hasta el buzón, se había convertido en la base de una transformación silenciosa. Cada pequeño acto era como un ladrillo colocado con paciencia, construyendo una identidad que jamás había tenido, la identidad de alguien que cuida de sí mismo. Pero lo que realmente cambió el rumbo de su camino ocurrió una mañana fría de febrero. Christopher se despertó antes que todos, algo poco común en él. El sol apenas empezaba a iluminar la cocina cuando escuchó pasos pequeños acercándose. Era su hora. Hija, aún con los ojos entrecerrados, con su pijama azul y el cabello despeinado. Sin decir palabra,
se sentó frente a él y lo observó con una expresión seria, casi adulta. Luego habló con una sinceridad que lo atravesó por completo. «Papá, me gusta que camines conmigo. Me gusta que ya no estés cansado todo el tiempo». No había reproche en su voz, solo una alegría inocente y profunda. Pero esas palabras golpearon a Christopher como una verdad que había ignorado durante años. Su hija no quería un padre perfecto, atlético o delgado. Quería un padre presente. Un padre capaz de levantarse del suelo para jugar. Un padre que no se ahogara al caminar unos metros. Un padre que pudiera verla crecer, que pudiera estar en su vida no solo como una sombra cansada, sino como un compañero. En ese instante, todo lo que había hecho hasta ahora tomó un nuevo sentido. Lo que antes era un esfuerzo para mejorar su salud se transformó en algo más grande, más emocionante, más vivo, su Ikigai. Su razón para levantarse cada mañana, su motivo para no renunciar, incluso cuando fallaba, su ancla emocional. Y al entenderlo, algo en su interior hizo clic. Ya no estaba luchando contra su peso, ni contra sus hábitos, ni contra su cuerpo. Estaba luchando por su familia, y por primera vez en décadas, sintió que tenía una dirección clara, no un deseo pasajero. Un propósito. Pero a partir de ese día, sus pequeñas acciones comenzaron a sentirse diferentes. No más frágiles o forzadas, sino firmes, casi automáticas. Su caminata al buzón empezó a extenderse por sí sola, primero hasta el árbol de la esquina, luego hasta la casa del vecino, después hasta el pequeño parque al final de la calle. No era un reto impuesto, era simplemente algo que su cuerpo pedía porque se sentía bien, algo que su mente disfrutaba porque estaba alineado con su Ikigai. Su esposa fue la siguiente en notarlo. Una tarde, mientras él regresaba de una caminata un poco más larga, ella lo observó desde la ventana con una mezcla de asombro y orgullo. Lo vio moverse con un ritmo que hacía meses habría sido imposible. Cuando entró a casa, ella lo recibió con un abrazo largo y silencioso. No necesitó decir nada. Él entendió que ella también había sufrido al verlo apagarse poco a poco durante tantos años. Entendió que su cambio no era solo personal, estaba sanando a toda la familia. Y así, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las visitas con el Dr. Yamamoto se volvieron menos frecuentes porque el camino ya estaba definido. A veces Christopher llegaba emocionado contando sus avances. Otras veces llegaba frustrado por algún retroceso. Pero siempre salía con una nueva reflexión que reforzaba su camino. Yamamoto se había convertido en mucho más que un médico. Era un guía, un observador silencioso que sabía exactamente cuándo intervenir y cuándo dejar que Christopher descubriera sus propias respuestas. En una de esas consultas, el doctor le enseñó algo que cambiaría para siempre la forma en que enfrentaba sus días malos. Le hablo del concepto japonés de kintsugi, el arte de reparar lo roto con oro. Le explicó que cuando una vasija se rompe, los artesanos no intentan ocultar la fractura. Al contrario, la llenan con oro para mostrar que la ruptura forma parte de su historia, que la pieza es más valiosa por haber sido rota y reparada. Pero le dijo que él, Christopher, estaba haciendo lo mismo consigo mismo, que cada recaída, cada día difícil, cada momento de frustración formaba parte de sus grietas, y que cada vez que regresaba, cada vez que retomaba sus hábitos, estaba llenando esas grietas con oro. No para borrar su pasado, sino para iluminarlo. Pero Christopher salió de esa consulta con una sensación nueva, una mezcla de dignidad y aceptación. Por primera vez dejó de verse como alguien danado o falido. Empezó a verse como una obra en proceso, como algo valioso incluso en su imperfección, y esa comprensión redujo su miedo al fracaso. Ya no temía tropezar porque sabía que podía repararse, sabía que podía volver. La confianza que ganó gracias a esa idea hizo que sus progresos se aceleraran. No de manera drástica, sino constante.
Perder peso dejó de ser el objetivo principal y se convirtió en un efecto secundario natural. Lo que realmente crecía era su disciplina, su capacidad emocional, su paciencia. Comenzó a dormir mejor. Su respiración se hacía más profunda y menos agitada, y lo más importante, su relación con la comida empezó a cambiar de manera permanente. Una tarde, mientras preparaba su cena, se dio cuenta de que ya no comía para llenar un vacío emocional. Comía para nutrirse, para sostener su cuerpo, para honrar el camino que estaba recorriendo. Era una evolución tan sutil que ni él mismo pudo identificar el momento exacto en que ocurrió. Pero cuando lo notó, sintió una emoción profunda: libertad. Libertad de las cadenas invisibles que lo habían atado durante 20 años. Tiempo después, su ropa comenzó a quedarle grande, su rostro se afinó, su postura mejoró, y aunque esos cambios físicos eran evidentes, había otro cambio aún más importante que solo su familia podía ver: la forma en que se movía por la casa. Más ligero, más presente, más vivo. Una noche, su esposa le dijo algo que lo dejó sin palabras. Mientras él guardaba platos en la cocina, ella se acercó suavemente y susurró: «Estás volviendo a ser tú». Y él entendió que no se refería al peso ni a su apariencia. Se refería al brillo en sus ojos, a la energía en su voz, a la disposición de volver a reír, a escuchar, a participar. Había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido: su esencia. A medida que su transformación continuaba, empezó a aplicar el método del 1% en otras áreas de su vida sin que nadie se lo pidiera. Mejoró su organización en el trabajo haciendo pequeñas mejoras diarias. Arreglaba un estante, ordenaba una sección, limpiaba un rincón. Sin darse cuenta, el supervisor comenzó a notarlo. Sus compañeros empezaron a pedirle ayuda, y por primera vez en años sintió orgullo por su trabajo. También comenzó a transformar su matrimonio con pequeños gestos: un mensaje amoroso en la mañana, un café preparado a su esposa antes de que ella bajara, una conversación sin pantallas durante la cena. No buscaba grandes declaraciones, solo pequeños actos de presencia, y esos pequeños actos empezaron a reconstruir lo que años de cansancio habían erosionado. Pero como en toda historia real, incluso en los periodos de mayor avance, había momentos de duda. Había noches donde la ansiedad regresaba. Había días donde se sentía incapaz, vulnerable, temeroso de volver a caer en sus viejos hábitos, y aunque cada recaída era menos frecuente, seguía siendo dolorosa. Pero esta vez, cuando caía, no permanecía allí. Tocaba fondo y subía. Tropezaba y continuaba. Ya no tenía miedo de empezar de nuevo porque entendía que sus inicios nunca eran desde cero, sino desde la experiencia. Todo esto consolidó algo en el que nunca había experimentado: confianza. No una confianza arrogante o temporal, sino una confianza silenciosa, paciente, sostenida por cientos de pequeñas victorias acumuladas a lo largo de meses. Pero entonces, un día, durante una caminata que ya había dejado de ser al buzón y ahora era de más de 1 kilómetro, Christopher se detuvo bajo un árbol frondoso y dejó escapar una carcajada inesperada. No sabía exactamente qué lo había hecho reír, pero sentía una alegría tan simple y genuina que no podía contenerla. Era la risa de alguien que se ha encontrado a sí mismo después de años de estar perdido. La risa de alguien que ya no lucha contra su vida, sino que la construye paso a paso. Lo que no sabía era que ese momento marcaba el comienzo de la fase más poderosa de su transformación. Una fase donde su identidad ya no estaría definida por el peso que había perdido, sino por la fuerza interna que había ganado. Una fase donde empezaría no solo a transformar su vida, sino también la de otros. Y esa nueva etapa estaba a punto de comenzar mucho antes de lo que imaginaba. Christopher nunca imaginó que aquella mañana de invierno,
mientras se miraba en el espejo con el gesto tranquilo de quien por fin reconoce al hombre que siempre quiso ser, su vida estuviera a punto de cerrar un ciclo. Había pasado tanto tiempo luchando contra sí mismo, contra sus impulsos, contra la sombra del fracaso acumulado durante décadas, que le costaba creer que ahora se encontraba Ali, firme, sereno, completo. Detrás quedaban las veces que abandonó, los atracones, las excusas, las promesas rotas. Y sin embargo, todas esas cicatrices se habían convertido en la base de algo más profundo que el simple cambio físico, una transformación interior que ya nadie podía arrebatarle. Se ajustó la chaqueta, una prenda que jamás habría imaginado poder usar hacia unos años, y sonrió. No era una sonrisa de orgullo vacío, sino la expresión silenciosa de una certeza. Había recuperado el control de su vida, y lo había hecho paso a paso, sin prisa, sin perfección, sin castigo, solo con la constancia humilde de quien se compromete con un 1% mejor cada día. Su hija, ahora de 12 años, entró corriendo a la habitación para avisarle que lo esperaban en la calle. Quería que él fuera con ella a una presentación escolar sobre hábitos saludables. Lo sorprendente era que la profesora había pedido específicamente que Christopher estuviera allí, porque la niña había contado en clase la historia de cómo su padre cambió su vida entera empezando solo con un vaso de agua. A Christopher le tembló ligeramente la voz al escucharlo. Aquello que empezó como un intento desesperado por no perder a su familia se había convertido en un legado que trascendía mucho más de lo que él imaginaba. Esa mañana, mientras caminaba hacia la escuela con su hija tomada de la mano, recordó la primera vez que apenas podía llegar a la esquina sin quedarse sin aire. Ahora caminaban juntos sin esfuerzo, disfrutando del silencio, de los sonidos del barrio, del viento tenue que anunciaba el final del invierno. En ese trayecto sintió que cada paso llevaba grabado el eco de todos los días que había querido rendirse, pero no lo hizo. Al llegar al colegio, los niños lo observaron con una mezcla de curiosidad y admiración. La profesora le pidió que contara su historia. Christopher se acomodó en una silla pequeña, intentando no romperla con su tamaño todavía imponente, aunque mucho más reducido que antes, y comenzó a hablar de una manera sencilla, casi tímida, como quien revela un secreto que siempre estuvo a plena vista, que cambiar no es cuestión de fuerza extrema ni de sacrificios drásticos, sino de crear un hábito tan pequeño que parece ridículo, pero tan fácil que no puedes fallar. Les hablo de la primera mañana en que bebió aquel vaso de agua sin saber por qué era importante. Les conto cómo aprendió a servirse media porción, a esperar 20 minutos antes de repetir, a caminar hasta el buzón y luego un poquito más, como esas acciones diminutas eran como pequeñas semillas que, con el tiempo, se convirtieron en raíces fuertes. Los niños lo escuchaban con los ojos abiertos, impresionados por la idea de que un cambio tan grande pudiera nacer de algo tan pequeño. Después de la presentación, uno de los maestros se acercó para agradecerle su testimonio. Christopher sintió un momento de silencio incómodo. Todavía le costaba aceptar elogios, porque él sabía mejor que nadie que esa transformación no había sido perfecta, que en el fondo seguía siendo un hombre imperfecto que había tropezado muchas veces. Pero entonces recordó las palabras del doctor Yamamoto, aquel día en el que estuvo a punto de abandonar, que la perfección es una ilusión que destruye más sueños que los fracasos mismos y que la verdadera sabiduría está en aceptar las fisuras, como enseña el wabi-sabi, y aún así decidir seguir adelante. Por la tarde, Christopher decidió visitar el consultorio del doctor para despedirse. No porque dejara el proceso, sino porque sentía que había llegado el momento de cerrar esa etapa y continuar el camino por sí mismo, como un hombre que ya encontró su ikigai. Al llegar, el doctor Yamamoto lo recibió con la misma calma eterna que lo caracterizaba, como si hubiera estado esperando ese día desde el principio. Pero el doctor lo observó detenidamente,
como quien examina no solo el cuerpo, sino la postura, la mirada, el espíritu. Christopher ya no tenía aquella pesadez en los hombros que mostraba el peso de años de culpa y frustración. Había una luz nueva, una determinación suave pero firme. El doctor asintió, reconociendo el cambio. Christopher explicó cómo su vida se había transformado más allá de la balanza. Su matrimonio era más estable, su relación con sus hijos más profunda, su energía diaria más limpia, más ligera. Ya no buscaba consuelo en la comida ni escapaba de su propia mente. Había aprendido a convivir con el hambre emocional sin ceder a ella, a detenerse antes de hacer algo impulsivo, a respirar antes de reaccionar. Todo eso, dijo, había nacido de la primera promesa que cumplió consigo mismo. El doctor sonrió levemente, aquella sonrisa que parecía esconder una sabiduría centenaria, y le dijo que todo lo que había conseguido era mérito suyo. No del método, ni de los hábitos en sí, ni siquiera de la disciplina que fue desarrollando, sino de la identidad que había construido paso a paso. Porque el verdadero secreto del método japonés no es la acción pequeña, sino la identidad que se forma al repetirla. Una identidad que se convierte en un faro incluso en los días oscuros. Christopher agradeció por última vez y se dispuso a marcharse, pero antes de salir el doctor le entregó una pequeña tarjeta con un solo kanji escrito a mano, Kaizen. Le dijo que cada vez que la mirara recordara que la vida siempre ofrece la oportunidad de mejorar un poco, aunque sea un 1%, aunque nadie más lo note, aunque parezca insignificante. Christopher guardó la tarjeta en su billetera como si fuera un tesoro. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su esposa preparando la cena con una expresión distinta en el rostro. Ella lo miró con el brillo de quien ha visto a un ser querido volver de un largo viaje. No un viaje físico, sino un viaje interior. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que era digno de esa mirada. Cenaron en familia, hablando de los planes del fin de semana, riendo por pequeñas tonterías, compartiendo historias simples que antes pasaban desapercibidas entre la rutina y el agotamiento. Su hijo menor le mostró un dibujo en el que aparecían los cuatro caminando juntos por un parque. Lo más hermoso del dibujo era como el niño había dibujado a Christopher, alto, fuerte, sonriente, caminando sin esfuerzo, como un héroe cotidiano. Esa imagen lo emocionó más que cualquier número en la báscula. Cuando la casa quedó en silencio, Christopher salió al patio trasero a contemplar el cielo. Llevaba consigo la tarjeta del doctor. La sostuvo entre sus dedos, observando aquel kanji que parecía vibrar con vida propia. Pensó en todas las personas que, como él, estaban perdidas en la búsqueda de un cambio inmediato, quemándose en el intento, creyendo que si no podían hacerlo todo de golpe, entonces no valía la pena intentarlo. Pensó en los miles de Christophers que estaban allá afuera, esperando el momento perfecto, esperando motivación, esperando una señal, pero y entonces lo entendió, la señal no llega, uno la construye. En ese instante tomó una decisión, ayudaría a otros. No desde el lugar de un experto, sino desde la experiencia humilde del que conoce la oscuridad y aprendió a caminar en ella. No ofrecería soluciones mágicas ni promesas vacías. Solo compartiría su historia y explicaría lo que realmente funciona, un hábito tan pequeño que resulta imposible fallar. Con el tiempo comenzó a guiar a compañeros del trabajo, vecinos, primos, cualquier persona que se acercara buscando un consejo. Muchos querían una dieta estricta o un plan de ejercicios extremo, pero se sorprendían cuando él les pedía que empezaran por algo tan simple como beber un vaso de agua al despertar o caminar 2 minutos al día. Algunos se reían, otros desconfiaban, algunos lo intentaban apenas un par de días y lo abandonaban porque no parecía lo suficientemente drástico. Pero unos pocos, solo unos pocos, entendían, y esos pocos cambiaban su vida para siempre. A veces, cuando alguien le preguntaba cuál era su secreto,
Christopher respondía con una frase que había aprendido a valorar profundamente: la grandeza se construye sin que nadie la note. Decía que el verdadero éxito no se siente épico, no es cinematográfico, no lleva música inspiradora de fondo. Es más bien monótono, repetitivo, casi aburrido. Pero es ese aburrimiento, esa constancia silenciosa, la que moldea una identidad nueva, una que puede sostenerse incluso bajo la tormenta. Pero pasaron años. Christopher envejeció, pero de forma distinta a como habría envejecido si nunca hubiera iniciado aquel camino. Sus articulaciones estaban fuertes, su respiración fluida, sus movimientos ligeros. Pero lo más importante era que su mente estaba en paz. No perfecta, no invencible, pero en paz. Él había aprendido a convivir con el deseo, con la tentación, con la pereza, sin dejar que lo dominaran. Un día, cuando su hija ya era adolescente, le dijo algo que lo dejó sin palabras. Le confesó que para ella él era la persona más disciplinada que conocía. Christopher se echó a reír por la sorpresa, pero ella se mantuvo seria. Le explicó que no lo decía porque él fuera perfecto, sino porque ella lo había visto fallar cientos de veces y aún así levantarse cada vez. Y que para ella eso era la verdadera disciplina, el acto de volver, de regresar a uno mismo, de no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Aquellas palabras fueron un regalo inesperado, una especie de cierre emocional que Christopher no sabía que necesitaba. Sintió que su historia había completado un ciclo. Ya no era el hombre derrotado que un día cayó en el jardín incapaz de levantarse. Ahora era un ejemplo viviente de que un cambio diminuto puede convertirse en una transformación monumental. Y así, la vida continuó con su ritmo natural. Christopher ya no necesitaba demostrar nada. Su ikigai estaba claro: vivir para su familia, para sí mismo, para su futuro. Y cada día, al despertar, al tomar ese primer vaso de agua, un ritual que jamás abandonó. Recordaba que no importa cuán lejos llegues, el viaje siempre comienza con un solo paso. Y ese paso, por pequeño que sea, puede cambiarlo todo. El mensaje final para quien escucha esta historia es simple, directo y profundamente humano: ya sabes qué tienes que hacer. El problema nunca fue la falta de información, ni de fuerza de voluntad, ni de motivación. El problema es creer que tienes que cambiarlo todo de una vez. No lo necesitas, no sirve, no funciona. Lo único que importa es elegir una acción pequeña, microscópica, casi absurda, y repetirla todos los días hasta que esa constancia construya una nueva identidad dentro de ti. No es magia, no es suerte, no. Es talento. Es un compromiso humilde con un 1% mejor. Incluso cuando nadie te ve, incluso cuando fallas, incluso cuando dudas. La verdadera transformación no nace de la perfección, sino del regreso. Y cada vez que vuelves te fortaleces. Así que comienza hoy, comienza ahora, comienza pequeño. Cumple una sola promesa contigo mismo durante 2 semanas. Una sola. Hazlo sin esperar resultados inmediatos, sin buscar un cambio dramático. Y cuando lo logres, porque lo lograrás, sentirás dentro de ti el despertar de algo poderoso, la certeza de que puedes confiar en ti mismo. Y desde esa confianza, desde esa pequeña llama, nacerá todo lo demás. Porque el sistema japonés para romper cualquier mal hábito no es un método para cambiar tu vida, sino para cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando eso cambia, todo cambia. Esa noche, después de aquel momento con su hija, en el que entendió que su historia ya no le pertenecía solo a él, Christopher se quedó mirando el techo mientras todos dormían. Podía escuchar la respiración tranquila de su familia, ese ritmo suave que siempre había estado ahí, pero que durante tantos años ignoró mientras estaba atrapado en su propio mundo de cansancio, frustración y autodesprecio. Ahora lo escuchaba como quien oía una melodía que nunca había prestado atención, pero que siempre estuvo tocando de fondo. Pensó en lo irónico que era. Durante años creyó que necesitaba un cambio radical, un giro drástico,
una fuerza inmensa para transformar su vida. Y al final, lo que realmente lo salvó fue algo tan pequeño que parecía insignificante, un gesto tan simple como beber un vaso de agua, una acción que cualquier persona puede hacer, pero que muy pocos convierten en un compromiso. Esa reflexión lo llevó a reconocer algo importante. Si él había logrado cambiar, no era porque fuera especial, ni porque tuviera más suerte que otros, sino porque por primera vez decidió ser amable consigo mismo. No indulgente, no permisivo, sino amable. Esa amabilidad, ese pequeño acto de respeto hacia su propio bienestar, fue lo que abrió la puerta a todo lo demás. A la mañana siguiente, antes de que el sol apareciera por completo, Christopher salió a caminar solo. No porque necesitara hacer ejercicio, sino porque quería agradecer en silencio la vida nueva que estaba viviendo. El aire frío le golpeó el rostro, pero en lugar de molestarlo, lo despertó. Miró el cielo anaranjado que anunciaba amanecer y sintió una energía que hacía años no sentía, una mezcla de calma, esperanza y presencia. Mientras caminaba, recordó las veces que caminó con dificultad, con dolor en las rodillas, con la respiración entrecortada. Recordó las veces que se detuvo fingiendo atarse las agujetas para recuperar el aire. Recordó la vergüenza, la rabia consigo mismo, la sensación de estar atrapado en un cuerpo que no sentía suyo. Ese recuerdo no le dolió, le enseñó. Porque ahora sabía que cada una de esas caminatas torpes fue una semilla que lo condujo hasta este momento. Esa mañana tomó una decisión que lo acompañaría por el resto de su vida. Cada día, sin importar lo que pasara, él caminaría unos minutos. No por obligación, ni por dieta, ni por metas, sino para honrar al hombre que un día dio su primer paso sin saber que ese paso lo salvaría. Pero con el tiempo, aquella caminata matutina se volvió un ritual. Había días en que llovía, días en que hacía frío, días en que el trabajo lo agotaba, días en que simplemente no tenía ganas, pero siempre salía. A veces solo caminaba 3 minutos, otras caminaba media hora, pero lo importante era que nunca rompía la cadena. Y en esa constancia descubrió algo fascinante, que el cuerpo cambia, pero la mente florece cuando la cuidas con paciencia. Pero su esposa comenzó a acompañarlo algunos días. No hablaban mucho durante las caminatas, no hacía falta. Sus pasos eran suficientes conversación. Sus hijos también se sumaban, riendo, corriendo adelante, tocando las hojas de los árboles como si fueran pequeños exploradores. Esos momentos se convirtieron en memorias que Christopher sabía que guardarían por siempre. Un sábado por la tarde, mientras estaba sentado en el comedor revisando unos documentos del trabajo, recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero de secundaria. No hablaban desde hacía años, pero el amigo había visto fotos recientes de Christopher que su hija subió a redes sociales. El mensaje decía: «Hermano, ¿cómo lo hiciste? Yo estoy en una situación parecida a la tuya de antes. Ayúdame». Ver Christopher sonrió. No era la primera vez que alguien le pedía ayuda, pero aquel mensaje le tocó algo profundo. Recordó que en la secundaria siempre admiró a ese amigo, que era atlético, fuerte, seguro. Y ahora era él quien buscaba orientación. La vida es un ciclo extraño, pero quedaron en verse en un café. Cuando su amigo llegó, Christopher lo reconoció por los ojos, aunque su cuerpo había cambiado bastante. Estaba hinchado, con ojeras, la respiración pesada. Era exactamente la versión antigua de Christopher, como si se estuviera viendo en un espejo del pasado. Se saludaron con un abrazo torpe, y su amigo fue directo al punto. Quería perder peso rápido. Quería una rutina dura. Quería una dieta estricta. Quería resultados inmediatos. Y Christopher, con la calma que aprendió de Yamamoto, lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, Christopher solo le preguntó: «¿Puedes beber un vaso de agua cada mañana durante 2 semanas? Todos los días sin fallar». Su amigo se rió, casi ofendido.
Le dijo que necesitaba algo fuerte, algo que de verdad funcionara, no una tontería así. Christopher no se molestó, él había tenido esa misma reacción años atrás. Solo respondió: si no puedes mantener la acción más fácil del mundo, tampoco podrás sostener la más difícil. El amigo lo miró en silencio. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco podía negarla. Finalmente aceptó intentarlo. Ese fue el día en que Christopher entendió que su misión recién comenzaba, que su historia tenía un propósito más grande que él mismo. No se trataba solo de su transformación, sino de las vidas que podía tocar a través de ella. Esa noción lo llenó de una mezcla de responsabilidad y emoción, como si de pronto su Ikigai se hubiera ampliado. Pasaron las semanas y su amigo logró mantener el hábito del agua. No fue perfecto, hubo días en que se olvidó, días en que no tenía ganas, pero cada vez que fallaba, Christopher le enviaba un mensaje simple: vuelve mañana. Eso es todo. Pero eso cambió a su amigo. Lo cambió de verdad. Y no pasó mucho tiempo antes de que él también comenzara a dar sus primeros pasos, a hacer cambios mínimos, a construir una nueva identidad desde lo más pequeño. Christopher lo acompañó con paciencia, sin presiones, sin exigencias, con la misma filosofía que lo había salvado a él: mejora un 1%, aunque nadie lo vea, aunque parezca insignificante. Esa filosofía comenzó a regarse en su comunidad. Compañeros del trabajo, vecinos, familiares le pedían consejos. Y él, sin querer, se convirtió en un guía. No un experto, no un entrenador, sino un testimonio viviente de que el cambio verdadero no nace del sufrimiento extremo, sino de la constancia amable. Con el tiempo, se dio cuenta de que había algo mágico en lo pequeño, algo casi espiritual. Porque cada vez que una persona cumplía un hábito diminuto, algo dentro de ella se enderezaba, como si el alma se alineara con una versión más auténtica de sí misma. Y así, sin darse cuenta, Christopher empezó a enseñar lo que Yamamoto le había enseñado a él, que el poder está dentro de cada uno, dormido, esperando un gesto sencillo para despertar. Esa noche, antes de dormir, Christopher abrió la billetera y miró la tarjeta con el kanji de Kaizen. Lo había hecho cientos de veces, pero ahora tenía un significado distinto. Antes era un recordatorio de lo que debía hacer, ahora era una celebración de lo que ya era. Porque Christopher no solo había cambiado su vida, pero se había convertido, sin buscarlo, en la prueba viviente de que el método del 1% no transforma cuerpos, transforma destinos. Con el paso de los meses, Christopher entendió que su historia había tomado vida propia. Ya no era solo su lucha personal, ni su victoria silenciosa, ni su proceso íntimo. Era un camino que muchas otras personas comenzaban a recorrer gracias a él, un hilo invisible que unía a todos los que estaban cansados de fallar, pero aún tenían el valor de intentarlo una vez más. Y en una tarde tranquila, mientras caminaba por el parque con su familia, sintió algo que nunca antes había sentido: paz absoluta. No la paz de quien ya no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que puede enfrentarlos sin destruirse. La paz de quien encontró un propósito más grande que la dieta o el ejercicio. La paz de quien sabe que cada pequeño paso tiene sentido. Se detuvo un momento, miró a su hija correr entre los árboles, observó a su esposa sonreírle desde lejos, sintió el viento rozarle la piel y entendió que había llegado al final de una etapa y al comienzo de otra. Ya no era el hombre atrapado en sus hábitos, ya no era el hombre que prometía cambiar y fallaba, ya no era la sombra de su propia vida, pero era un hombre presente, un hombre en control, un hombre construido al 1%. Respiró hondo y por primera vez se permitió agradecerse a sí mismo por no haber abandonado, por haberse levantado cuando cayó, por haber sido paciente, por haber sido constante, por haber sido humano. Y es en ese exacto punto donde su historia se cruza con la tuya, porque ahora la pregunta no es ¿qué hizo Christopher? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Pero no necesitas fuerza de voluntad infinita, pero no necesitas comenzar una dieta imposible.
No necesitas cambiar tu vida entera mañana, ver, solo necesitas una cosa. Un hábito tan pequeño, tan sencillo, tan microscópico, que no puedas fallar, pero un vaso de agua. Abrir un minuto de respiración. Ver 3 pasos fuera de tu puerta, ver servirte un poco menos, ver apagar una pantalla 5 minutos antes. Pequeño, ver ridículo, ver invisible. Pero tuyo. Porque así empieza todo, con la decisión humilde de ser mañana un 1% mejor que hoy. Y si algo te dejo esta historia, debería ser esto, pero tu transformación no comienza cuando cambias tu vida. Tu transformación comienza cuando cumples una sola promesa contigo mismo, así que hazlo, pero empieza hoy, empieza ahora. Empieza pequeño. Y si quieres más historias como esta, más guías, más herramientas, más inspiración del método japonés para transformar tu vida desde lo pequeño, entonces suscríbete, dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite, porque quizás, solo quizás, ver tu pequeño paso sea el inicio del mayor cambio de tu vida. Y recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas volver.